Bien, esta es la prueba de competencia matemática M1 2024, ¿verdad? En este caso vamos a solucionarla. Importante considerar que este no es un canal oficial del DEMRE, del gobierno. Es una propuesta de solución de mí como profesor, de mi persona, hacia ustedes para los ansiosos que quieren saber una propuesta de solución. Yo sé que hay otros profes también que suben sus videos también, algunos con más seguidores, otros con menos. Les recomiendo que sigan viendo este video. Siempre voy a proponer un camino. No propongo varios caminos en un ejercicio, sino que solo uno para poder solucionarla prontamente. Si usted tiene otro camino y también usted discrepa conmigo, puede comentarlo. Soy abierto también a de repente estar equivocado. Soy un profesor de matemáticas con una experiencia, pero obviamente a veces uno se puede equivocar en ciertas interpretaciones. Bien, así que dice la primera, una persona selecciona un número de 2 dígitos, luego resta este número a 200 y finalmente duplica el resultado. ¿Cuál es el mayor número que puede obtener mediante esta serie de operaciones? Entonces hay que escoger, obviamente, el menor número que nosotros podamos restarle a 200 de 2 dígitos para que luego lo podamos duplicar. Entonces el menor número de 2 dígitos que nosotros podemos restarle a 200 es el 10. Entonces 200 menos 10 es igual a 190 y luego duplicamos el resultado y eso nos da 380. Bien, la alternativa C. Bien, en el video de la M2 yo dije lo mismo. Por favor, no trabajen con decimales. Siempre sugiero no trabajar con decimales. Por más que la propuesta de solución esté en decimales, si usted no la acomoda, trabaje con fracciones. Entonces, por ejemplo, este de acá es lo mismo que 2 partido en 1000 porque tenemos 3 espacios después de la coma. Y el otro es 2 partido en 100. Y luego tenemos 1 partido en 100. Bien. Esto es lo mismo que si nosotros lo resolvemos es 2 por 2, 4. Y abajo nos quedan 5 ceros. Y luego 1 partido en 100. Hacemos la regla de la oreja, ¿cierto? S por S y S por S. Nos va a quedar 4 por 100 dividido en eso, ¿verdad? Eliminamos 0, 0, 0, 0. Y nos va a quedar entonces... aquí yo me había equivocado con la propuesta de solución, creo. Sí. Nos va a quedar entonces 4 dividido en 1000. Sí. Entonces al poner 4 dividido en 1000 nos va a quedar 0,004, que es la alternativa B. ¿Sí? Yo había puesto la A, no recuerdo por qué puse la A, pero es la alternativa B. Si usted discrepa, recuerde, no dude en decirlo. Bien. Entonces, bien, continuamos con la siguiente. En este caso vamos a solucionar esto, que nos queda 1. Luego menos 1 al cuadrado es 1. Y esto nos va a quedar 1 partido en 10 por 1 partido en 10. Y eso, bueno, eso es lo mismo que 1 partido en 100. Y 1 partido en 100 es lo mismo que 0,01. Y esto es más 2. Así que eso sería 2,01, que sería la alternativa C. La suma de 3 números enteros consecutivos es igual a P, así que vamos a sumar los números consecutivos. El primero es X, luego tenemos el X más 1 y luego tenemos el X más 2. Bien, vamos a sumarlos, es decir, X más 1 más X más 2 y eso es igual a P. Esto es lo mismo que 3X más 3 es igual a P. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, esto es múltiplo de 3 porque si lo factorizamos nos queda el 3 por alguna cosa. Y siempre que queda 3 por alguna cosa, 4 por alguna cosa, hablamos de un múltiplo. ¿Sí? Así que el P es un múltiplo de 3. No es un número impar, es un número positivo, no necesariamente porque hablamos de 3 enteros consecutivos y pueden ser negativos. Y es un número distinto de 0. Hay algunos casos en los cuales podría no ser un número distinto de 0. Tenemos números enteros negativos y positivos. Bien. Y ahí estamos. Listos.
La 5 dice, una aplicación de celular dispone al usuario una rutina de ejercicios. Esta aplicación es gratuita por un mes, pero luego se debe pagar una suscripción, ¿verdad? Para esta aplicación existen dos formas de pago. Entonces, dice que la aplicación es gratuita por un mes, ¿ok? Y después dice, tú vas a pagar una suscripción mensual al inicio de cada mes en los siguientes meses, o vas a pagar una suscripción por 12 meses de 96.000 pesos. Bien, entonces, el primer mes es gratis, ¿cierto? Gratis. Y a partir de ahí, nosotros vamos a tener, por ejemplo, bueno, en este caso vamos a tener 10.000, ¿cierto? Por cada mes, ¿cierto? Y en el otro caso vamos a tener, ¿cierto? Los 96.000, pero que son por los 12 meses. 96.000 por los 12 meses, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos 10.000 por mes, si nosotros comenzamos a sumar 10.000, 10.000, 10.000, vamos a llegar a 90.000, que es todavía más barato que 96.000 pesos. Sí. Entonces, pero si nosotros pasamos a un décimo mes, ¿sí? Un décimo mes luego del mes gratis, ya ahí estaríamos pagando 100.000 pesos, que sería más caro que esto. Entonces, en ese caso, ¿cuántos meses como máximo puede pagar para que esto sea económicamente más conveniente? Ya, aquí también hay un reto de interpretación porque dice cuántos meses como máximo puede pagar para que esta sea económicamente más conveniente. No cuántos meses pueden pasar, ¿sí? Porque como el primer mes es gratis y luego 9 meses, que son 90.000, ahí tendríamos 10 meses. Pero los meses que paga efectivamente son 9. Entonces podríamos decir que la alternativa es 9. Pero obviamente queda por ahí una pequeña duda respecto a lo que podríamos decir. ¿Cuántos meses como máximo puede ocupar este plan para que sea económicamente más conveniente que la otra? Y al ocuparlo hablamos de que serían 10 meses, porque un mes gratis más los 9 meses que pagamos, que nos da 90.000, que todavía es más económico que los 96.000 pesos. Pero ahí obviamente queda al criterio de ustedes también. Es mi propuesta de solución. Dice la tabla adjunta, dice que presenta la cantidad de metros cuadrados recomendados para la crianza de cerdo, de acuerdo con la masa de los cerdos. Sí, aquí está, dice la cantidad mínima de metros cuadrados por cerdo. Está es lo que tenemos ahí para las masas en distintos intervalos, ¿verdad? Dice que se quiere hacer un chiquero para 12 cerdos del tipo Göttingen, que llegan a tener una masa entre 35 y 45. Así que los de 35 y 45 los situamos acá. Y ellos requieren mínimo 0,4 metros cuadrados. Y como son 12 cerdos, entonces 12 por los 0,4. Y eso es lo mismo que 4,8 metros cuadrados, ¿sí? Eso es lo mínimo que necesita que la alternativa sea. La empresa decide registrar mensualmente la variación de la masa total de los metales almacenados en su bodega. El primer mes teníamos una masa, ¿cierto?, que no la conocemos, pero el primer mes aumentó en 2. Luego el segundo mes disminuyó en 4. Luego el tercer mes aumentó en 3. Y el cuarto mes aumentó en 1 tonelada, ¿sí? Terminando ser de 70. Luego al final 70 toneladas. Necesitan saber cuál es la cantidad que había antes de comenzar los registros, para completar el registro. ¿Cuántas toneladas habían almacenadas? Bueno, hacemos el proceso inverso. Estos 70 le vamos a restar 1, le vamos a restar 3, le vamos a sumar 4 y le vamos a restar 2, ¿sí? Entonces 70 menos 1 es 69, menos 3 es 66, más 4 es 70, menos 2 es 68. Así que serían 68 kilogramos. Bien, la alternativa B. Bien, continuamos con la siguiente. La 8 dice, la temperatura en una cámara de frigorífico es de 12 grados. ¿Sí?
y se necesita variar esta temperatura hasta alcanzar los 36 grados. ¿Sí? Si la temperatura desciende cada 5 minutos, ¿cuánto tiempo se tardará en alcanzar dicha temperatura? ¿Sí? Cada 3 grados, cada 5 minutos, ¿verdad? 3 grados cada 5 minutos. Entonces, si uno tiene una especie, ¿cierto?, de recta numérica, aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el 12, ¿verdad? Entonces, desciende cada 5 minutos. 3 grados. Entonces, 3, 6, 9 y 12. Ahí disminuimos en un sentido 12 grados y eso han pasado 20 minutos, porque 4 veces el 5. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 20 minutos. Pero ahora requerimos disminuir 9 veces. ¿Sí? 12 veces. ¿Por qué? Porque necesitamos disminuir 36 grados y cada 3. Es decir, los 3 van a ser 12 veces. 12. ¿Sí? Entonces va a ser 12 por 5 minutos. Y eso es 60 minutos. Así que la alternativa vendría siendo 80 minutos. ¿Ya? En este caso podríamos haber también visto la diferencia entre 12 y 36. 12 menos 36. Y eso nos da 48, ¿verdad? Eso es la diferencia en grados. Y esa la dividimos en 3. Nos da 16. Y eso lo multiplicamos por 5 minutos, que también nos da 80 minutos. Bien. Entonces, había varias opciones. Recta numérica o también aritméticamente. Una estudiante dedica en total 6 horas a estudiar los primeros 5 días de la semana y los distribuye de esta manera. El sábado estudia 3 horas, dividiendo ese tiempo en estudiar matemáticas, física y lenguaje. Esa división la hace de modo que sea proporcional a las horas de estudio de los días lunes, martes y miércoles. Entonces, si nosotros tenemos la hora de estudio el lunes, martes y miércoles, el total son 4. Son 4 y, por ejemplo, en el lunes ella ocupó un cuarto del total. El martes ocupó un cuarto del total y el miércoles ocupó un medio del total. Entonces ahora va a estudiar 3 horas y la proporción corresponde a lo que es matemática. Entonces va a ser un cuarto de las 3 horas, que 3 horas son 180 minutos. ¿Sí? Y al realizar esto, 180 dividido en 4 nos queda 45 minutos, así que sería la alternativa C. Pregunta 10. Una pelota se deja caer de una altura de 100 centímetros. Después de cada rebote, la altura máxima alcanzada es 4/5 de la altura anterior. Entonces, por ejemplo, el primer rebote vamos a tener 4/5 de 100 centímetros. ¿Sí? Sí, entonces 4/5 de 100, que significa multiplicar por 100. Al segundo vamos a tener lo mismo, pero 2 veces el 4/5. Y después el tercero vamos a tener 4 por 4 por 4 y 5 por 5 por 5 por 100. ¿Sí? Entonces, si nosotros realizamos eso, nos va a quedar 64 partido en 125 por 100. Si simplificamos por 25, nos va a quedar 4 y nos va a quedar 5 acá abajo. Es decir, 64 dividido en 5 por 4. Al dividir 64 en 5, nos va a dar 1. Nos sobra 1, bajamos el 4. El 5 en el 14 nos queda 2. Nos sobran 4. Le damos un 0 y el 5 en el 40 nos queda 8. Así que 12,8 y luego eso lo multiplicamos por 4. 12,8 lo multiplicamos por 4. Nos queda 2, 3, nos queda 11 y nos queda 51,2. Entonces nos dicen cuál es la altura máxima que alcanzará la pelota aproximada al entero más cercano. El entero más cercano sería 51 centímetros. ¿Sí? Alternativa A. ¿Cuál es el 1% del 200% de 200? El 200% de 200 es 2 por 200.
y el 1% sería 0,01. Bien, entonces esto de aquí nos da 400 por 0,01 y si nosotros multiplicamos eso nos va a dar 4. Bien, ¿cómo sabemos que eso nos da 4? Bueno, porque el 1% de 400 es 4, el 10% es 40. Considera los números enteros positivos menores o iguales que 5. Enteros positivos, no consideramos el 0, consideramos del 1 al 50, es decir, consideramos 50 números en total. Entonces, todos los x menores o iguales que 50 que cumplen la condición de que son enteros positivos. ¿Cuál es el porcentaje de estos números? Que son múltiplos de 8. Los múltiplos de 8 hasta el 50 es hasta el 6 por 8, o sea, hasta el 8 por 6, es decir, son 6 números. Entonces, si tenemos 50 números corresponden al 100%, ¿a qué porcentaje corresponden 6? Que es lo que nosotros desconocemos. Así que aplicamos regla de 3, 6 por 100 dividido en 50 y nos queda simplemente 12. ¿Sí? 6 por 10 es 60, dividido en 5 es 12. Vamos a llegar a la 15 en este video. Una empresa de bebidas dispone de 2.000 litros de agua para la producción de sus productos. Esta agua tiene que ser purificada y en este proceso se pierde el 12%. ¿Cuál es la cantidad de litros de agua que quedan luego de ser purificada? Calculemos el 12% y luego le restamos. Hay una forma muy sencilla de calcular algunos porcentajes. Por ejemplo, el 12% es lo mismo que calcular el 10 y sumarle el 2%. Pero usted dice, ya, pero profe, muy complicado. Bueno, el 10%, ¿cómo lo calculo? Divido el total en 10 y para calcular un 1%, ¿ya? Divido el total en 100. Entonces, por ejemplo, el 10% de 2.000 litros sería 2.000 dividido en 10 y eso es 200. Y el 1% de 2.000 sería 2.000 dividido en 100 y eso es 20. Así que el 12% sería 10 más 1 más 1, que sería 200 más 20 más 20, y eso es 240. Es una forma de hacerlo. Usted puede calcular el 12% directamente. Así que lo que se pierde es el 240, entonces restamos 2.000 menos 240 y eso nos da 1.760 litros, que sería la alternativa C. La 14 dice una radio que transmite 24 horas al día. Importante es el total de horas que transmite. Dice que distribuye cierto el tiempo de esa forma. Programa comercial en vivo 35, comerciales 15 y música envasada al 50. Por falta de presupuesto aumenta el tiempo de comerciales en 2 horas. Entonces primero necesitamos saber cuántas horas son las que ocupa inicialmente. 24, ¿cierto? Corresponden al 100%. Y el 15 no sabemos a cuánto corresponde. Entonces vamos a realizarlo. 24 por 15, ¿cierto? Dividido en 100. Podemos simplificar por 5 y nos queda 24, ¿cierto? Por 3 y abajo nos queda el 20. Simplificamos por 4 y nos queda 6 por 3 dividido en 5. Y eso nos queda 18 dividido en 5, ¿verdad? Y 18 dividido en 5, si nosotros lo realizamos, nos va a dar algo así como 3,6. Esas son las horas que corresponden al 15%. Ahora le vamos a sumar 2 horas, es decir, van a ser 5,6. Bien, entonces ahora habría que ver que esas 24 que corresponden al 100%, ¿a qué porcentaje corresponden ahora las del 5,6? ¿Sí? No lo conozco. Aplicamos regla de 3. 5,6 por 100, ¿verdad? Lo dividimos en 24. Simplificamos por 2. 5,6 nos va a quedar 50, ¿cierto? Dividido en 12, ¿cierto? Podemos simplificar por 2 de nuevo y nos va a quedar 5,6 por 25 dividido en 6. Bien. Y aquí simplemente, bueno, hacemos las multiplicaciones, ¿verdad? 5,6 por 25 y luego lo dividimos en 6.
Al realizar esto nos va a dar un valor como 23,3%. Y esa sería la alternativa C. Muy bien. Vamos con la última de este video. En una tienda de artículos de aseo, un producto tiene un precio de 1.500. El dueño le decide aplicar un 20% de descuento. Así que el 20% es lo mismo que 2 veces el 10%. Y el 10% es dividir el total en 10. Así que el 10% vendría siendo 1.500 dividido en 10 y eso es 150. Así que el 20% correspondería a 300. ¿Sí? Entonces, después de aplicar ese descuento, vale 1.200. A la semana siguiente, el dueño decide aplicarle un 30% al precio ya rebajado. Entonces, ahora habría que calcular el 30% de 1.200. ¿Sí? Que eso es básicamente sumar 3 veces el 10%. Y el 10% de 1.200 es básicamente 120. Eso lo vamos a multiplicar por 3 porque es el 30% y eso es 360. Así que habría que restar 1.200 menos los 360 y eso nos da 840, que sería la alternativa B. Bien, este ha sido el video. Por favor, quédese, siga con los demás videos. Agradezco mucho si usted le da like, comparte, si tiene alguna duda, si discrepa, si se suscribe. Todo eso es muy bienvenido.